El Conde de Montecristo, por Alejandro Dumas. Capítulo 20. El cementerio del castillo de If. Sobre la cama, tendido a lo largo y débilmente alumbrado por una claridad tenebrosa que penetraba a través de la ventana, se veía un saco de fuerte lienzo, en cuyos pliegues se dibujaban confusamente los contornos de un cuerpo humano. Era la mortaja de Faría, mortaja que al decir de los carceleros costaba muy poco. De esa manera todo había concluido. Una separación material existía ya entre Dantes y su anciano amigo. No podía ver aquellos ojos que habían quedado abiertos como para seguir mirando aún después de la muerte. No podía ya apretar aquella mano que había levantado el velo para que él viese tantas cosas ocultas. Faría, el útil, el buen compañero a quien se había adherido tan íntimamente, no existía ya sino en sus recuerdos. Sentóse entonces al borde de aquel terrible lecho y se hundió en una sombría y amarga tristeza. Solo, había quedado solo, había caído de nuevo en el silencio y se hallaba frente a frente de la nada, solo, sin ver ni oír a aquel ser humano que le había retenido en la tierra. ¿No le sería mucho mejor que, como Faría, fuese a pedir a Dios el enigma de su vida antes que pasar por la triste puerta de los sufrimientos? La idea del suicidio, combatida por su amigo, expulsada por su presencia, aparecióse otra vez como un fantasma cerca del cadáver de Faría. Si me fuese posible morir, iría a donde él va, y de fijo nos hallaríamos. Pero, ¿cómo morir? Nada más fácil. Me quedaré aquí arrojándome sobre el primero que entre, le ahogo y después me guillotinan. Pero en los grandes dolores, como en las grandes tempestades, el abismo se encuentra entre dos montañas de olas. Dantes retrocedió a la idea de una muerte tan infamante, y de una extrema desesperación, cayó en una ardorosa sed de vida y de libertad. ¿Morir? Oh, no. No valdría la pena de haber vivido tanto tiempo, de haber sufrido tanto para sucumbir ahora. ¿Morir? Eso era bueno cuando yo estaba resuelto a ello. Pero han pasado ya muchos años, al presente. ¿Sería? ¿Contribuir a agravar mi miseria? No, deseo vivir. Quiero luchar hasta el último extremo. Quiero reconquistar esa felicidad que me han arrebatado. Me olvidaba ya que antes de morir tengo que castigar a mis verdugos. Y quién sabe si tal vez tendré algunos amigos que recompensar. Pero me han dejado hasta ahora aquí olvidado, y no saldré del calabozo sino como Faría. A estas palabras, Edmundo quedó inmóvil, con la vista fija cual un hombre a quien acude una idea repentina, pero que le horroriza solo al considerarla. Levantóse de pronto, llevó las manos a la frente cual si estuviese poseído de un vértigo, dio 2 o 3 vueltas por el calabozo y volvió a pararse frente a la cama. ¡Oh! ¿Quién me inspira tales ideas? ¿Seréis vos, Dios mío? Puesto que solo los muertos salen libres de aquí, ocupemos su lugar. Y sin tomarse tiempo para desistir de tal determinación, dirigióse al horrible saco, descociólo con el cuchillo que Faría había hecho, extrajo el cadáver, lo llevó a su calabozo, lo metió en su cama, cubrió su cabeza con un harapo de lienzo, cual acostumbraba el cubrírsela, abrigólo con su manta, besó por última vez aquella frente fría, probó a cerrar aquellos ojos, rebeldes que siguieran abiertos y horrorosos por cuanto faltaba de ellos la expresión, volvióle la cara a la pared a fin de que el carcelero, al llevarle la cena, creyese que estaba acostado como acostumbraba. Volvió a entrar en el pasadizo, acercó la cama a la pared, entró en el otro calabozo, sacó del armario la aguja y el hilo, se despojó de sus andrajos para que se sintiera por fuera el contacto de las carnes. Deslizóse en aquel saco desvencijado, situóse en la posición que tenía el cadáver y recosió por dentro las costuras. Si por desgracia alguien hubiese entrado en aquel instante, habría podido oír los latidos de su corazón.
Dantés hubiese podido aguardar hasta después de la visita de la tarde, mas tenía miedo de que entonces el gobernador cambiase de resolución y mandase retirar el cadáver. Entonces se desvanecería su última esperanza. En todo caso, fracasando su plan, quedaba preso de la misma forma. He aquí su proyecto. Si durante el tránsito los enterradores echaban de ver que conducían un cuerpo vivo, en vez de un cadáver, Dantés no les daría tiempo para que se convenciesen de ello. De una vigorosa cuchillada, abriría el saco de arriba abajo y, aprovechando el terror, provocaría la huida. Si trataban de detenerle, se valdría del mismo cuchillo. Si le conducían hasta el cementerio y le depositaban en una fosa, se dejaría cubrir de tierra. Después, cuando fuese de noche, apenas los sepultureros hubiesen vuelto las espaldas, se abriría paso a través de la tierra recién movida y escaparía. Confiaba en que la capa de tierra que le cubriría no sería tanta que no pudiese levantarle. Si se engañaba y por el contrario la tierra pesaba demasiado, fallecería sofocado, y en este caso tanto mejor. Todo habría terminado. Dantés no había probado bocado desde el día anterior, pero ni por la mañana había pensado en ello, ni aún ahora se acordaba tampoco. Su posición era muy difícil para entretenerse en pensar en otra cosa. El primer peligro que corría Dantés era que el carcelero, al traerle la cena a las 7 de la noche, echase de ver la sustitución realizada. Afortunadamente, más de 20 veces, ya por la misantropía, ya por cansancio, Dantés había recibido al carcelero metido en su cama, y en tal caso, por lo común, aquel hombre dejaba el pan y la sopa sobre la mesa, retirándose sin decir palabra. Pero esta vez podía el carcelero faltar a su costumbre, dirigir la palabra a Dantés, y viendo que no respondía, aproximarse a la cama y descubrir el engaño. Al acercarse la hora, las 7 de la noche, empezaron las verdaderas angustias. Apretando con una mano el corazón, trataba de aplacar sus latidos, mientras con la otra enjugaba el sudor de la frente que se deslizaba por las sienes. De vez en cuando le entraban escalofríos que recorrían toda la extensión de su cuerpo y le comprimían el corazón como en un helado torno. Entonces creía perecer de veras. Pasáronse las horas sin que se observase movimiento alguno en el castillo, y Dantés creyó ya que había escapado a este primer peligro. Era esto un buen augurio. En fin, al acercarse la hora indicada por el gobernador, oyéronse pasos en la escalera. Edmundo, viendo ya llegado el crítico instante, llamó en su auxilio todo su valor. El retener el aliento, se hubiese considerado feliz de poder contener igualmente las precipitadas pulsaciones de sus arterias. Paráronse los que venían a la puerta. Los pasos eran dobles, lo que indicó a Dantés que eran 2 los sepultureros que venían a buscarle. Su suposición se trocó en certidumbre cuando oyó el ruido que hacían al dejar en tierra las angarillas. Abrióse la puerta. Una luz velada llegó hasta los ojos de Dantés a través del lienzo que le cubría. Vio aproximarse 2 sombras a su cama. Un tercero se quedó en la puerta, teniendo en su mano un farol de ronda. Cada uno de los 2 hombres que se habían aproximado a la cama tomó el saco por uno de los extremos. Mucho pesa para ser tan viejo y flaco. Se dice que cada año aumenta media libra el peso de los huesos. ¿Le has atado ya la cuerda? Muy animal sería cargar con ese peso. Cierto. Vamos entonces. ¿Para qué esa cuerda? Trasladaron al supuesto cadáver desde la cama las angarillas. Edmundo se puso rígido a fin de desempeñar mejor su papel, y el cortejo fúnebre, alumbrado por el hombre del farol que iba delante, subió las escaleras. De pronto sintió bañado su cuerpo con el fresco y húmedo aire de la noche. Esta fue una sensación repentina en que el placer y las angustias se disputan la primicia. Los conductores anduvieron como 20 pasos, después se detuvieron y dejaron en el suelo las angarillas. Uno de ellos se alejó, y Dantés oyó sus toscos zapatos sonar sobre el empedrado. ¿En dónde estoy? ¿Sabes que no es muy liviano?, dijo el que había quedado cerca de Dantés. El primer impulso de Dantés entonces fue de huir, mas afortunadamente pudo contenerse.
Alúmbrame, animal, o si no, nunca hallaré lo que busco. El hombre del farol obedeció a invitación tan poco cortés. ¿Qué demonios busca? Algún asadón, sin duda. Una exclamación de alegría indicó que el enterrador había hallado lo que buscaba. En fin, pero no ha sido un trabajo. Aunque nada se habrá perdido con esperar. Al decir estas palabras se acercó a Edmundo, a quien pareció que el otro dejaba en el suelo un cuerpo pesado y sonoro. En el mismo momento una cuerda apretó sus pies, con viva y dolorosa presión. Vaya, ¿está ya atada la cuerda? Y bien atada. Entonces vamos andando. Y levantando las angarillas, continuaron su camino. Caminaron como unos 50 pasos. Después se detuvieron para abrir una puerta y siguieron andando. El ruido de las olas estrellándose contra la roca sobre la que está situado el castillo llegaba más distinto a los oídos de Dantés a medida que avanzaban. Maldito tiempo. Sí, el abate corre riesgo de humedecerse. Dantés no penetró el sentido de esta bufonada, pero se le erizaron los cabellos. Bueno, ya hemos llegado. Más allá, más allá. Ya sabes que el último se quedó a la mitad del camino estrellándose contra las rocas, y que el gobernador nos dijo al otro día que éramos unos haraganes. Caminaron, pues, 4 o 5 pasos más, siempre subiendo. Luego sintió Dantés que le tomaban por la cabeza y por los pies y le balanceaban. A la 1, a las 3. Y al mismo tiempo, Dantés se sintió lanzado al vacío, cruzando el aire como un pájaro herido, cayendo siempre con un terror que le helaba el corazón. Aunque algún objeto pesado precipitaba su caída, le pareció que duraba un siglo. Al fin, con un ruido horroroso entró como una flecha en un agua tan fría, que le hizo lanzar un grito, sofocado instantáneamente por la inmersión. Dantés había sido arrojado al mar, a cuyo fondo le conducía la bala de a 36 sujeta a sus pies. El cementerio del castillo de If era el mar.